Ay, ¿qué tal, gente? Estas son preguntas y respuestas. Pero bueno, voy a ponerme el cuaderno acá, así lo puedo leer. Mm, a ver, vamos con la primera. Si Demet va a ir a Verísimo, puede ser, Italia, a un programa, no sé. A ver, bueno, el llamado está. Mm, yo diría que no se siente muy cómoda de ir. A ver, a 3 cartas yo diría que no. Pero no sé cuándo es esto. Acá es como una decisión que está por tomarse. Si la fuera a tomar, podría ser un sí, pero no sé cuándo es. O esto es como que me lo tira para más adelante. Yo a 3 cartas me sale el colgado. Voy a volver a preguntar, diría que no. A ver. Muerte. Llamado. Ella. Afuera. A ver. Hasta acá es un sí. 2, 4. Pasa que yo saco más cartas y me vuelve a salir la torre, la luna, el colgado. Y si tuviera que tomar si hubiera una decisión que tomar, es un sí, porque está el carro. Lo que pasa que es más me saldría como para más adelante. La verdad es que diría que a mí me quedan dudas. Otra vez el llamado. 4. Parecería que sí, a 5 cartas. 2, 4, 5. Parecería que sí, pero el tema es que ella me sale con el colgado acá. Ese es el tema. Que es como que parecería que sí, porque realmente a 5 cartas sí, pero cuando yo la ubico a ella, me voy a sacar a ella directamente. Me estaría diciendo como que no, a ver. A ver. Otra vez el colgado.
La rueda, la luna. Yo, la verdad, tengo mis serias dudas, porque yo directamente la saco a ella y a 3 cartas, que es realmente para un sí o un no. Me queda el colgado. Me deja mis serias dudas de que vayan. Ahí. ¿Qué más? De este hombre AR, creo que es, no voy a decir el nombre, un periodista o un investigador que va a decir una bomba. ¿Dirá la bomba? A ver. Parece ser, por lo que me contaron, es que la pospuso. Yo, honestamente, torre, la muerte. Ok. Lo que pueda llegar acá a decir, todo lo que es el sol lo está empañando el diablo. Y todo lo que puede ser la estrella lo está empañando la luna. O sea que acá yo no creo que vaya a decir la verdad de todo. Creería que él sí va a anunciar algo. Calculo que con respecto a Jan y a ella y a Demet tendría que algo de ellos. Pero no sé si lo va a terminar diciendo, porque acá está la torre y la muerte. Y si lo cuenta, no va a contar todo. O sea, el sol me lo está empañando el diablo y la estrella la luna. O sea, entonces vamos a ver. Otra vez esto. Si él va a contar lo que sabe, no va a contar lo que sabe. O sea, no va a esclarecer nada. Yo creo que no va a esclarecer acá. Porque, bueno, acá está esto y la torre, ¿no? La justicia. Puede ser que haya un llamado acá de la justicia para que él no pueda por ahí decir lo que tenga que decir. Ya esto ya me está diciendo que se pospuso algo. Y acá la decisión, yo creo que acá no va. No va a decir todo lo que sabe. Yo creo que, a ver si lo intimidaron, o sea, no es que intimidaron, lo intimaron judicialmente. Por algo se pospuso eso, ¿eh? Algo va a salir a decir seguramente. Pero vamos a ver qué dice.
A ver, 1, 2, 3, 4. Yo creo que algo judicial hay, pero que igualmente algo va a soltar. No del todo lo que sabe, pero algo va a decir. O lo disfrazará. Bueno, calculo que se va a cuidar por ahí o dirá algunas cosas sí, otras no. Bueno, a ver. No hay mucho para decir de este hombre. Es una persona que no me gusta mucho. Creo que la palabra que le queda bien es mercenario, pero, o sea, que él, sí, él tiene informantes y la vende el mejor postor, pero bueno, esto es lo que sale en las cartas. A ver. Bueno, esto de Demet si va a ir, yo me lo pongo en duda. Sí, lo llamaron de los programas de televisión, sí. Pero de las veces que tiré, siempre me sale el colgado. Y el colgado es precisamente una quietud. No sé cuándo se va a dar esto. Si esto por ahí se da... Depende, no sé si son varios programas. Puede ser que a uno vaya y a otro no. Si son más de un programa. Si es uno más pronto, hay uno que no y hay otro que puede ser que vaya. A ver. Ajá. Si a Demet le han ofrecido trabajo, sí, sí. Hace un tiempo que se había pinchado y le volvieron a ofrecer trabajo, claro que sí. Sí, le ofrecieron trabajo. Sí, le han ofrecido trabajo en Italia. O alguna productora italiana. Ya se lo habían ofrecido antes y no pudo ser eso. O sea, se lo volvieron a ofrecer. No es la primera vez que le ofrecen trabajo. Si hay gente en Italia que no quiere que vaya a Demet.
llamado está. ¿Hay gente que no quiere que vaya? Por supuesto que sí, que hay gente que no quiere que vaya. Si acá si estamos hablando de movimiento, esto es... Uf. Hay gente que no quiere que ella vaya. Ahora, eso no impide que ella en algún momento vaya. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que hay gente que no quiere, sí, hay gente que no quiere que vaya. A ver. Vamos a ver. Si Jan canceló ese contrato, la justicia, él, la estrella, los enamorados. Yo creería que sí. Esta es una pregunta afirmativa, así que las cartas que me salen son buenas. Me termina el sol, me empieza con la justicia, algo que había firmado totalmente desquiciado, porque es un contrato que es prácticamente leonino. Yo creería que sí, porque me sale el sol. La verdad es que sí, creería que sí. Y esto es lo que le permitiría por ahí después hacer también Sandokan. Sí. Ya con eso creo que, o sea, es lo que hacer viola ya, que es algo que no quiere hacer, vamos a preguntar igual, le permitiría hacer por ahí Sandokan. Yo creo que sí. Y no tiene nada que ver que me empiece la torre, porque la torre es el pasado. Creo que esto obviamente no va a ser para este año. Va a ser para más adelante, pero sí, a mí me dicen que sí las cartas. Yo creería que sí. Acá está la rueda de la fortuna, el sol y el carro. O sea, me estarían respondiendo que es un sí. Porque hay algo que dejó él en el pasado, puede ser ese contrato que ya, pongámosle, haciendo viola, le da acceso a Sandokan. Bueno, hay algo que se terminó, que a él lo habilita a hacer Sandokan. ¿Qué más? Ah, sí va a ser los 12 capítulos de viola, vamos a ver.
A ver, la luna, el carro, el papa, la estrella, la torre. La verdad es que no me empieza con la luna y me termina con la torre. Yo y encima con el colgado. Yo no sé si va a ser, y después si saco más me loco, alguien que se va. Yo no sé si va a ser los 12 capítulos. La verdad, yo tengo mis dudas que haga los 12 capítulos. A menos que pase algo en el medio. Esto es fueron muy claritas acá. Pero siempre me salen problemas con Viola, o sea, que había retrasos, hubo retrasos. ¿Qué más? Yo, la verdad que por ahora, todavía, no sé si ya se empezó a filmar. Por ahora, yo diría que no, voy a volver a preguntar. Tal vez haya un cambio de guión, vaya Dios a saber, y a él lo asesinan en el medio de la película, qué sé yo. La muerte, ya empezamos con el traste. Colgado otra vez. Loco. Yo acá el carro me lo está frenando el colgado y otra vez me queda con el loco como alguien que se va. Esto es lo que sale por ahora, gente. Honestamente es lo que sale por ahora. A ver, estoy leyendo las preguntas, ¿eh? ¿Qué más? Las preguntas de Andrea Di Carlo no las entendí bien. No sé muy bien quién es. Si me las pueden dejar bien puestas porque no las entiendo muy bien. En realidad no conozco ni siquiera las caras del entorno. Acá es si las páginas estas que manipulan gente le mandan cosas a esta Georgina que salía a decir, o sea, si están trabajando juntas y con gente de Italia también, ¿no? Le mandan cosas a Demet y sacan cosas para que ellos discutan. Pero por supuesto que sí. Viven espiando, esta gente vive espiando, ¿eh? Es impresionante cómo viven espiando todo y tergiversando la verdad. Sí, claro que sí. Primero, sale información falsa. Sí están hechas para hacer daño. Y están continuamente espiando, no solamente las páginas, sino que la gente que está cercana a él. Viven espiando las páginas y empiezan a mandar cosas según lo que se diga
para tratar de trabar las cosas entre ellos. Ahora, hay una pregunta, ¿cuándo ellos van a decir que están juntos? Yo, por las lecturas que estoy haciendo, gente, les estoy diciendo más o menos que las cosas van bien. Yo, la verdad que salen bien lindas las cartas, pero no tengo la potestad de decir cuándo ellos lo van a decir. ¿Por qué? Porque en realidad, en vez de hacerle un bien, les estoy haciendo un mal. Si ellos deciden no decirlo por algún motivo, entonces eso yo lo respeto. Si a mí ya las tiradas me salen que están bien, que hay cosas que marchan bien, quédense con eso por ahora. Si hay algo que sale mal en las próximas tiradas, yo se los voy a decir, no tengo por qué ocultar nada. Porque si un día me salen que ellos están peleados o que hay problemas, yo lo digo, sin ningún tipo de problemas. Y ustedes saben que yo se los digo. Pero si ellos están juntos o no, lo van a decir en el momento adecuado para ellos. Entonces, yo desde mi lugar no quiero hacer ningún daño. Al contrario, eso es lo último que yo quiero hacer desde mi página. Entonces, es algo que es el libre albedrío de ellos y es donde yo no me quiero meter. Sí, esto de las páginas, que hay mucho espionaje entre las páginas, hay muchas mentiras, hay muchas cosas que se dicen. Están viéndolas continuamente, sí, esto es verdad. Ellos lo saben, se cierran páginas, abren páginas, se llevan los usuarios, los followers, y claro que lo saben, pero bueno. Hoy, según lo que me cuentan las chicas, parece ser que él salió a decir que está todo lindo en Viola, como el Mar 2 en las grabaciones. La pregunta es si en realidad él sufre algún tipo de presión para hacer el marketing como que todo está bien. A ver. Sí, acá hay dos personas, una mujer y un hombre. Más grandes, ¿eh? Que están haciendo el push acá. Pues si no se ve lo voy a mostrar. Sí, esto hay que promocionarlo, hay que salir a decir que está todo hermoso, todo divino, todo 10 puntos, cuando en realidad creo que la cara de él lo vende solo, pero bueno, no importa. Sí, Demetrio va a ir a visitar a él en algún momento en donde esté él, de Italia. Claro que sí, señores, claro que sí. Probablemente no nos enteremos tampoco, va a ser oculto. Creo que no tengo más preguntas. A ver, perdón, lo de Andrea Di Carlo, que alguien me lo explique bien cuál es la pregunta. Lo mismo de Akif y de IPEC, que no sé quiénes son, no entiendo muy bien, así que a ver si tengo alguna más. Ah,
parece... Ah, si Jan está... Voy a ver con las menores. Si de lo que hacen estas personas de las páginas, la señora, está informado, si Jan está informado, o sea, que también está manejado por este hombre bueno, que parece bueno, buen consejero, buen amigo, pero no lo es. Veremos. Si está al tanto, lo veremos. Sí, está al tanto. No solamente está al tanto él, sino también está al tanto ella. Hermosas cartas. Cartas de traición son estas. Lo hacen para crear confusión, para que se cree en las redes cosas, mentiras, que haya enfrentamientos, parece todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo que saben perfectamente los dos de quién están hablando, quién es la persona. Creo que no hay una sola página, pero hay una en especial, una persona grande, una mujer grande, pero hay varias. Sí, saben los dos. A ver. Dos, tres. Si Demet tiene la ciudadanía griega, y yo creería que sí, esto es un sí rotundo. Y si calculo que habrán llamado hasta allá como para dársela. Después me preguntan si ella compró más de una casa en Grecia. A ver. Alguna casa por ahí vieja, alguna casa para remodelar puede ser. Sí, es probable que haya comprado más de una. Sí. Yo diría que por lo menos por ahora, dos. Por lo menos dos en este momento. Yo es lo que diría. ¿Pueden ser más? Sí, también. A ver, yo diría un dos por ahora. Eh,
3. Si ella le va a decir a sus compañeros que tiene pareja, yo diría que sí. Sí. Pero no a todo el mundo. Ya algunos lo saben porque lo saben. Y en realidad hubiera sido mejor que no lo sepan. Pero bueno, hay gente que lo sabe ya. Algunos compañeros sí lo saben, otros no lo saben, pero se enteraron o lo intuyen. Yo diría que se enteraron, más que intuirlo. Con relación a lo de la casa, por ahí me gustaría tirarlo con los arcanos menores, porque me dan más detalles. Cartas de miércoles que salieron ahí. No importa, acá. Sí, para mí, me están contando otra cosa aparte, pero no importa. Si compró, vuelvo a repetir, hay algo que tiene, hay trabajo por hacer. Acá es la celebración, por ahí un contrato. Hay trabajo por hacer en una de esas casas. Bastante trabajo, pero sí. Yo diría que es más de una seguro. Aunque estas cartas parezcan feas, es un ciclo que se termina para ella y empieza uno nuevo. O sea, algo que se deja atrás. Y es un cambio, como dije hoy, de 180 grados que va a dar para el bien de ella. Por algo lo hizo, no es que esto lo hizo porque ella le gusta comprar propiedades, sino que tiene un fin, esa compra de propiedades. A partir de ahí creo que puede ser que su carrera salte al exterior de una forma diferente, o ella pueda refugiarse en Grecia, pero lo hizo pensándolo, no porque quiso comprar propiedades y se va comprando propiedades por el mundo, sino con un fin concreto. Por eso me está mostrando en las primeras cartas que salieron, que fueron bastante feas, el término de un ciclo, como salió hoy, y un ciclo nuevo. Bueno, vamos a ver acá. La pregunta es si Can no se fía de los que tiene al lado. Y que los que él tiene al lado puedan contar cosas de él, digamos chantaje. Por supuesto que no se fía. Por supuesto que no se fía. Diez de espadas, el caballo de espadas, el 8 de espadas, son todas presiones externas, por supuesto que sí. Que puede llegar a haber algo de eso. Diablo y muerte. Pero honestamente yo no creo que para mí las cosas le van a ir bien. Para mí le van a ir bien las cosas. Más que él está preocupado, pero está preocupado. Ahí lo voy a mostrar. Está preocupado por el trabajo que tiene que hacer
con la señora esta. Y no, él si fuera por él no lo haría, honestamente. Es más, se quiere ir. Se quiere ir. Pero bueno. Si yo quería preguntar algo, ya me lo respondieron en las cartas acá. No, él no se fía de la gente que tiene al lado. Él sí realmente tiene miedo de un chantaje, pero no creo que suceda eso. Yo lo que creo es que a él las cosas le van a empezar a ir bien. A ver, la otra pregunta es: ¿quién le avisó a esta señora que cerraban las páginas para que se lleve los seguidores a otra página? A ver, ¿quién le avisó? Vamos a preguntar. Le avisaron dos personas que se cerraban. Sobre todo se le avisó un hombre. Hay una mujer grande, sí, pero el que le avisó que se cerraba la página y que se lleve sus seguidores, porque esto habla de internet, es este hombre, un hombre grande, que se lo da de buenito, de buen consejero. Sí, avisó él. Uy, ¿cómo avisó, Mamita. Qué cartas. Las cartas, la verdad, terroríficas. No, es un círculo bastante feito ese. Y por último vamos a ver cómo va a ir ese rodaje de Viola. A ver, más allá de que haga los 12 o no los haga, veremos qué pasa. Loco. Bueno, el loco es el que me está mandando acá 2 de espadas, 8 de espadas, 7 de espadas, fuerza. El as de bastos, 9 de espadas otra vez, el ermitaño, rey de espadas, 6 de copas, reina de espadas, 8 de bastos, sota de espadas. Bueno. A ver, acá va a haber, o sea, no va a ser un rodaje tranquilo, Para nada, no va a ser un rodaje tranquilo para nada. Que se puede llegar a hablar de un romance, de esto, de lo otro, sí, se puede llegar a hablar. Debería estar más controlada ella, sí, pero es como que se le va la chaveta por momentos a ella también. A ver, lo que acá me habla es como él, si se ven estas figuras, está totalmente negado a hacerla. Y
No obstante, me sale un 8 de espadas con un 7 de espadas. Factores externos, cosas que habrá firmado en su momento y son cosas engañosas, pero bueno, ¿qué va a ser? Pero no va a ser algo que esté tranquilo. Creo que él va a ser bastante ermitaño, se va a aislar bastante, por más que quieran decir que no, él se va a aislar. Esto está justo, está un 9 de espadas, abajo de este 8 de espadas, de este 7 de espadas, un 9 de espadas, es algo que no lo deja dormir. Acá el que está manejando los hilos es un rey de espadas y una reina de espadas, ¿no? También hay otra persona más, otra persona más que está manejando los hilos de todo esto. Pero la sota de espadas como carta final, la verdad que no está buena. Es como algo que se termina. Tal vez, yo no sé si va a terminar o no. O sea, parecería, por lo que dicen ahora las cartas, que no se va que no hará los 12 capítulos, pero es como que algo que pongámosle que lo termina, el rodaje de 12 capítulos va a ser en agonía prácticamente. Y después de ahí, porque el 10 de espada tradicionalmente es alguien que está muerto, pero es el final, pero vuelve a resurgir, porque no es que está muerto literalmente. Hay como como un vislumbre de un día nuevo. Va a terminar con, digamos, con el último aliento. O sea, es como que se va a sacar un recontrapeso de encima y de ahí, bueno, ya es otro cantar. El diablo, el 2 de bastos, el oro, el papa, 6 de bastos, la muerte, 5. No sé, esto es como que por ahora me está diciendo que por ahí los 12 capítulos, no. Esto habría que volverlo a mirar porque puede cambiar, pero por ahora me estaría diciendo que no, honestamente. Es algo que él se quiere sacar de encima rápido. Para él es una agonía, son puras espadas, ¿no? 8, 7, 10, después un 5 más, bueno, las personas de espadas, el rey, la reina, un 5 de espadas, que se, hablando mal y pronto, es quilombo entre cosas que van y vienen, cosas que se dicen. No va a ser algo tranquilo y lindo. Después, por favor, los de las demás personas, porque yo honestamente no los tengo identificados, porque como yo no los sigo a ellos, no sé toda la historia. Hay caras que sí, pero son las menos las que tengo identificadas realmente. Y no sé toda la historia, por eso si alguien me explica bien las preguntas cómo son no me acuerdo quién me las hizo, las de Andrea de Carlo y otras personas más que no sé quiénes son. O sea, sí las escuché nombrar en algún momento, más de una vez, pero no me acuerdo qué rol cumplen. Si me las quieren volver a hacer, con gusto las anoto. Y bueno, veremos qué sucede, chicas. Les mando un beso grande y nos vemos. Bueno, chicas, ayer quise subir un video de preguntas y respuestas. Lo subió mal, no le pude poner los subtítulos, así que lo voy a tener que hacer hoy, pero voy a agregar un par de preguntas que me quedaron en el tintero. Que es, si los contratos, si se cancelaron los contratos con Disney. A ver. Uy, ya, tengo todas vueltas acá.
Vamos a ver. Y parece que sí. Sí. Que ya acá la respuesta está. Yo estoy preguntando por ella. Una lástima. Bueno, a ver, no importa, esto igualmente la va a llevar a tener contratos con otras productoras, ¿no? Vamos a ver él. Con el tema también, si canceló su contrato con Disney, ¿qué va a pasar con el turco, no? Primero vamos a preguntar. Uf. Y sí, ya las 3 cartas me están diciendo que sí. Es un sí rotundísimo. Que igualmente no quiere decir que no lo llamen para hacer otras cosas. A ver, bueno, acá las cosas... Evidentemente esto es algo de... Primero, algo de presupuesto y algo de... Yo creería que es por el... Se jugaron a... ¿Por qué? Porque está el diablo en las dos tiradas, ¿no? No solamente que habla de dinero, sino también está hablando de poder. Y creería que Disney se jugó tal vez a un cambio de gobierno que no sucedió y se cancelaron ese tipo de contratos. Hablemos de presupuesto y hablemos también de una cuestión política, ¿no? Bueno, igualmente cuando mi abuela siempre decía que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, así que... Y yo creo que tenía razón. Vamos a ver si se va a estrenar el turco este año. La muerte. Yo, la verdad es que no parecería que no se estrena este año. Parecería que no. Voy a volver a mirar. Y vamos a ver si alguien la va a comprar, porque si alguien la compra, puede ser que se estrene en alguna plataforma, ¿no? Pero lo voy a hacer más cortito. El sol, la muerte, el sol... Bueno, ya con que salga el sol y acá la muerte en el medio y la estrella, es como que me está diciendo de que no, encima acá está el colgado. No, parecería que esto no se estrena este año.
Que tendría que haber sido así, sí. A ver si se va a vender alguna plataforma y esto se, porque si va a seguir. No, parecería que no por ahora. A ver. No, por ahora parece que no. La verdad es que si esto se vende, se va a vender más adelante, no por ahora. Porque esto por ahí tendría que haber una segunda parte y si se compra la primera parte, hay que por ahí invertir en la segunda. Yo no lo vería que la vendan por ahora, qué lástima. Tal vez la hagan, la estrenen en a ver si en algún momento se va a estrenar. Veremos, vamos a preguntar eso ya. Yo no veo que por... Bueno, se me cayó el sol, es un buen indicio. Sí, en algún momento se va a estrenar el turco. Es un sí. Sí, pero no por ahora. Y yo creo que sí, es muy probable que se estrene por una plataforma, pero no por ahora. O sea, no sé si será Disney Internacional o cuál. Parecería que por ahora no. En algún momento, evidentemente, esto sí se va a estrenar. Si va a ir a Italia, la verdad es que yo, por el tema de, no sé, con Ibrahim, yo no lo veo. Acá me sale el colgado, está ella, el colgado, la rueda con la torre. Y vamos a ver los premios Murex. Yo sé que esto es un estimativo, chicas, porque son muchos premios, mucha gente que está premiada y tendría que hacer una comparativa con todos, y son un montón. Vamos a ver si tienen posibilidades de ganar el Murex. Creo que es ella y Engin. Porque la verdad es que para tener la posta a posta es comparar uno por uno. Y son muchos de verdad. Los de Pantene tampoco sé ni siquiera quiénes compiten. Y necesito una mesa así. A ver. A ver. El mundo. El colgado. La templanza. El papa.
Bueno, honestamente, con la primera carta que es el mundo, era buenísima. El tema es que me salió el colgado acá en el medio. Y el colgado es una carta que me dice que tal vez no ganen ese premio. Lástima, a ver, que tienen posibilidades porque las cartas que después son buenas. Yo no sé si hay algún otro tipo de premio. No sé si van a ganar ¿cuál es el premio mayor? A ver, vamos a tirarla con esta. El mundo en sí es una carta de éxito, pero con el colgado al lado. Lo bueno que después salía el Papa. Y el Papa generalmente es un sí, pero ese colgado no me gusta. Que tienen posibilidades, pero vuelvo a repetir, esto es un estimativo, si no tendría que comparar con todos. Y son realmente muchos. No sé cuándo es esto tampoco, La luna, el carro es de éxito, el mago y la estrella. Bien. Ojo, que hay posibilidades, Hay muchas posibilidades. No es que no hay. Lo único que a mí ese colgado me molestaba. ¿Hay posibilidades? Sí, hay un montón que lo ganan, honestamente. La única carta que me molestaba es ese colgado, pero con la segunda tirada las posibilidades están. Y encima me sale también Engin, así que yo diría que posibilidades de que lo ganen hay. A ver, premio Pantén. 1, 2, 3, bien. 4. La muerte. Me queda el sol. Sí, también hay posibilidades de que ganen el premio Pantén. Hay muchas posibilidades. Les vuelvo a repetir que esto es un estimativo porque si no debería comparar con absolutamente todos. Ahí sí le puedo sacar prácticamente quién lo va a ganar. A ver. Tampoco sé cuándo es esto. Después me avisan cualquier cosa porque si no yo no me entero si lo ganaron, si no lo ganaron. Colgado. El sol. Sí, hay muchas posibilidades también. Acá hay un par de cartas que me molestan, pero en realidad no me define mal. La estrella acá. Hay posibilidades para los dos premios que los ganen. Grandes, honestamente, son grandes las posibilidades que tienen de ganarlo. Dicho esto, ya les vuelvo a repetir que bueno, debería comparar con todos para tenerla precisa, pero las posibilidades son muy grandes de verdad porque las cartas son muy buenas. Hay un par de cartitas que por ahí me molestan, pero después me define bastante bien. Entonces yo diría que hay muchas posibilidades. Y creo que no me olvido más nada. Espero. Cualquier cosa preguntan.
Un besito grande. Espero que este se suba bien y puedan verlo. Besos.